Soy el doctor Fernando Laclerio, catedrático en entrenamiento de fuerza y nutrición deportiva. Actualmente dirijo el Centro for Exercise Activity and Rehabilitation en la Universidad de Greenwich. En esta oportunidad voy a comentarles los hallazgos más importantes del último artículo que hemos publicado en nuestro grupo de investigación en colaboración con otros profesionales en España y en el Reino Unido sobre los efectos de la suplementación con proteínas y carbohidratos comparada con la ingesta de solo carbohidratos en un grupo de corredores de larga distancia. Los cambios en los niveles basales de marcadores de inmunidad celular, como es el caso de algunas poblaciones de leucocitos, nos referimos específicamente aquí a los neutrófilos, un tipo de granulocito que se ha visto que responde de forma aguda y también crónica a las cargas de entrenamiento en deportistas de diferentes especialidades, fundamentalmente de resistencia. Los recuentos de linfocitos y el recuento de plaquetas han sido considerados actualmente como unos marcadores importantes para analizar el sistema inmunológico, el estado inmunológico, no solamente de la población general, sino también de deportistas. En este estudio nosotros hemos decidido seguir las indicaciones publicadas por el estudio de Walthick y colaboradores en el 2021, en donde recomienda el control basal de los niveles de neutrófilos con respecto a los linfocitos, de los niveles de plaquetas con respecto a los linfocitos y el cálculo del índice de inflamación sistémica, que se calcula por la multiplicación del índice neutrófilo-linfocitos por la cantidad de plaquetas. El objetivo de este estudio fue comparar el efecto a largo plazo, luego de 10 semanas de intervención, de la ingesta post-entrenamiento de dos tipos de suplemento. Uno era una combinación de hidratos de carbono, una pequeña cantidad de grasas y proteínas, que está graficado aquí en la columna roja, amarilla y verde, comparado contra la ingesta de solo carbohidratos. En corredores de fondo que siguieron el mismo plan de entrenamiento, supervisados por el mismo entrenador, durante 10 semanas de intervención. Los días de no entrenamiento, los sujetos ingerían el suplemento, ya sea el multinutriente o los hidratos de carbono, inmediatamente antes de desayunar. Las variables principales que evaluamos antes y después de entrenar fueron los marcadores de inflamación inmunológica. Es decir, se tomó sangre y se analizó la población, el recuento total de neutrófilos, linfocitos y plaquetas para luego calcular los índices que describí en la transparencia anterior. El estudio fue conducido a través de un diseño aleatorio, controlado, por medio de dos grupos paralelos. Es decir, los participantes eran asignados a ingerir un suplemento A o a ingerir un suplemento B. Esta asignación se realizaba luego de haber completado un periodo de familiarización con los protocolos de testeo, esencialmente un protocolo de test de consumo máximo de oxígeno con determinación de los umbrales ventilatorio 1 y ventilatorio 2, un análisis de la composición corporal que nos servía para asignar a los participantes de forma aleatoria, pero de forma controlada, para que los grupos sean parejos en cuanto al rendimiento, en un grupo de intervención A y B. La diferencia fundamental estaba en la ingesta del suplemento, que era o el multinutriente o los carbohidratos después de entrenar, que también cuando no se entrenaba se ingerían antes de desayunar. Las participantes debían reportar la dieta antes de comenzar el estudio y durante el estudio de forma semanal, de forma tal que si algún participante realizaba un cambio drástico en la dieta, era separado del estudio y por lo tanto no incluido los análisis finales. Se realizaba la misma evaluación de rendimiento, composición corporal y los análisis de sangre para determinar los valores de neutrófilos, linfocitos y plaquetas al final de 10 semanas de intervención. En esta transparencia se resumen los resultados más importantes de nuestro estudio. Como hemos explicado anteriormente, hay un grupo que tomó el multinutriente compuesto por proteínas extraídas de la carne de vacuno y del suero lácteo, de la leche, mezclado con zumo de naranja, mientras que el otro grupo tomó solo hidrato de carbono, porque ingería zumo de naranja mezclado con maltodextrina.
En las tres gráficas que tenemos, comenzando por la relación neutrófilos con respecto a la concentración de linfocitos, la concentración de plaquetas con respecto a la concentración de linfocitos en el medio, y a la derecha tenemos el índice de inflamación inmunosistémica. Tenemos dos columnas, una gris y una negra, que marca los valores antes de comenzar y los valores al terminar las 10 semanas de intervención. Y además tenemos dos grupos, el grupo recuadrado en azul, que es el grupo que toma multinutrientes, y el grupo recuadrado en verde, que es el grupo que toma hidratos de carbono. Como vemos, en el grupo que toma el multinutriente no hay cambios, porque estas dos columnas, gris y negra, son prácticamente iguales, en la concentración de neutrófilos con respecto a la concentración de linfocitos. Mientras que sí hay cambios significativos para el grupo que toma hidrato de carbono en la relación neutrófilos con respecto a la concentración de linfocitos. Esto se da porque los neutrófilos aumentan basalmente de forma significativa, mientras que los linfocitos quedan relativamente igual. Este cambio significa que en estos sujetos los valores basales de neutrófilos han incrementado con respecto a los de linfocitos, y eso es un movimiento en el sistema inmunológico, en las subpoblaciones de granulocitos, específicamente los neutrófilos con respecto a los linfocitos, que no es deseado, porque marca un estrés inmunológico más elevado. La literatura internacional recomienda valores que estén por debajo de 2 para la población general. Idealmente, los últimos estudios realizados con atletas, especialmente de resistencia y en deportes de combate, nos indican que los valores ideales para que se relacionan con un estrés inmunológico menor, con un nivel de inflamación inmunológica menor, están alrededor de 1.4. Estos valores están muy próximos en el grupo que tomó el multinutriente, pero se disparan hacia arriba luego de 10 semanas de intervención en el grupo que tomó los hidratos de carbono. Inclusive podríamos hipotizar que hay algunos sujetos que están cercanos al valor de 2,5, que ha sido indicado como un valor de importante inflamación inmunológica en deportistas de combate y en algunos deportistas de resistencia, que además a largo plazo, más allá de 10 semanas, posiblemente se relacionen con caídas importantes del rendimiento aeróbico. La relación entre plaquetas y linfocitos no sufre cambios en el grupo que toma multinutrientes, pero sí se observa un cambio, se incrementa significativamente en el grupo que toma hidratos de carbono. Los valores recomendados para la población general están alrededor de 100 unidades arbitrarias, que están muy cercanas en los sujetos o en los participantes que tomaron el multinutriente, pero se disparan por encima de este valor, en los participantes que tomaron hidrato de carbono. Es decir, que aquí tenemos el segundo marcador de inflamación inmunológica, que también se dispara hacia arriba, indicando una menor resistencia inmunológica, un sistema inmunológico más débil en los sujetos que tomaron después de entrenar hidrato de carbono por 10 semanas. Lo mismo ocurre con el índice de inflamación sistémica, que según el trabajo de Walkick es el más robusto, el que más deberíamos darle importancia, ya que combina los dos anteriores, y que, como en el caso de las plaquetas con respecto a los linfocitos, tampoco ha sido muy estudiado en deportistas. Básicamente es un índice que se ha reportado con personas de vida sedentaria o población general. En este caso no se mueve, se mantiene igual en los sujetos que toman el multinutriente, pero sí se dispara significativamente hacia arriba, indicando una menor capacidad inmunológica, una tendencia a una mayor inflamación sistémica en los participantes que toman solamente hidrato de carbono. Aquí no solamente se da un efecto de tiempo entre pre y post para el grupo que toma hidrato de carbono, sino que se da una interacción, es decir, que estos valores podrían considerarse que no solo son más altos para el mismo grupo, sino que además son más altos con respecto al grupo de comparación, que es el grupo que tomó el multinutriente. Los resultados de este estudio nos indican que, comparado con solo ingerir hidratos de carbono, maltodextrina mezclada con zumo de naranja, la ingesta de un multiingrediente compuesto por proteínas del suero lácteo extraído desde la leche, extracto de carne de vacuno, con pequeñas cantidades de grasas y micronutrientes como hierro, hemo, zinc, selenio, vitaminas, es más adecuado y favorece una mejor adaptación a largo plazo, 10 semanas de intervención, del sistema inmunológico
indicado por la medición de los 3 marcadores de inmunidad sistémica que hemos analizado en este estudio. No obstante, al cabo de 10 semanas nosotros no observamos diferencias en las adaptaciones al entrenamiento y al rendimiento. Recordemos que los deportistas eran entrenados por el mismo entrenador y realizaban cargas de entrenamiento muy similares. Por lo tanto, no hubo efecto sobre el rendimiento, pero sí hubo un efecto sobre los marcadores de inmunidad, de inflamación inmunológica, lo cual a largo plazo podría hipotizarse que podría causar un deterioro del rendimiento causado por una mayor predisposición a infecciones del tracto respiratorio, que es una de las preocupaciones de los atletas de resistencia cuando tienen cargas de trabajo muy importantes. Muchas gracias por su atención y quedo a vuestra disposición si me quieren contactar a través del Centro for Exercise Activity and Rehabilitation que dirijo en la Universidad de Greenwich.